un gusto saludarles. Mi nombre es Gabriela Cantú y en nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México les doy la más cordial bienvenida. Está con nosotros también nuestro director, el doctor Pedro Salmerón, nuestro director adjunto, Felipe Ávila, y algunos compañeros y colegas que nos acompañan esta tarde. Gracias al público en general. El día de hoy vamos a tratar un tema que no se ha tratado en este recinto. La semana pasada también rompimos un poco las reglas y hablamos del santo y de la lucha libre, la literatura y el cine. Hoy vamos a hablar de las Bataclanas en México. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos decidido explorar otros ámbitos. Nos estamos centrando en diferentes efemérides, tanto históricas como culturales y del arte. En este caso, el 12 de febrero de 1925, debutó en México la empresa de teatro frívolo Bataclan de París. Entonces vamos a hablar de las Bataclanas en México. Como les decía, el 12 de febrero de 1925, México presenció un cambio en la manera de hacer teatro con la introducción del llamado teatro frívolo del Bataclan de París, que incluía los géneros de variedades y revista. Bajo este formato, varias mujeres se presentaron portando vestuarios que dejaban ver sus cuerpos semidesnudos, adornados con exóticos plumajes, cubiertos de pedrería artificial y tiritas de lentejuela. A partir de este momento, se despabilaron las viejas costumbres y algunos empresarios como José Campillo, junto con el actor mexicano Roberto Soto, se organizaron para reclutar artistas y presentar en el teatro lírico la revista Voilà Mexique, también conocida como el Rataplan, realizada con la escenografía de Roberto Galván, quien ajustó a una versión nacional lo venido desde Francia. Llegaron así las Bataclanas, mujeres estrepitosas y graciosas con un atrevimiento inesperado para su momento y su medio, que actuaban ante un auditorio frenético frente a sus movimientos que desbordaban sensualidad y energía al ritmo de la música del Charleston, que marcó el pulso de la ciudad y de los habitantes de la época. Hoy hablaremos de esto y para mí es un honor y un gusto darles la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, con quienes vamos a charlar. La doctora Gabriela Pulido Llano es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia e investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAI. Asimismo, es presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y ha publicado diversos libros y artículos relativos a temas como la vida nocturna y la presencia cubana en México, entre los que destaca mulatas y negros cubanos en la escena mexicana. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Muchas gracias. Luis Arturo Salmerón es maestro en Historia por la UNAM y doctorante en la misma área por el Instituto de Investigaciones Históricas de dicha institución. Ilustrador y editor, es un divulgador de la historia de México en imágenes. Actualmente es jefe de investigación histórica iconográfica en la revista Relatos e Historias en México y coordinador de las ediciones Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Les damos un aplauso a nuestros invitados, por favor. Bueno, quisiera comenzar cediéndole el micrófono a la doctora Gabriela Pulido, para que nos hable del teatro, cómo era el teatro antes de las Bataclanas y después de las Bataclanas, cuál fue, digamos, el impacto en la ciudad, en la sociedad, cuando aparecieron estas mujeres exóticas, llenas de lentejuelas, con poca ropa, antecedentes e impacto, Gaby.
Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias por su presencia aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Gaby, y gracias al INERM. Hace unos años tuve la fortuna de estar aquí platicando un poco de la historia de la vida nocturna en la Ciudad de México en un programa que tenían que se llamaba Charlas de Café, que era los sábados a mediodía, y entonces me estaba acordando yo un poco de esa experiencia y bueno, fue muy grata, entonces les agradezco mucho nuevamente, ¿no?, la presencia y la invitación. Pues, ¿cómo era el teatro en México? O sea, el teatro en México siempre ha existido. Siempre ha habido una gran oferta teatral desde el Porfiriato, obviamente, desde el siglo XVIII, pero nosotros contamos a partir del Porfiriato, que es cuando empezamos a notar estos cambios y estas transiciones en el tipo de teatro que se oferta al público, ¿no? Hasta llegar a los años 20, cuando ya hay declaradamente una propuesta que incluso tiene que ver un poco con el contexto político de apertura, ¿no?, de la posrevolución, y que lo que observamos es cómo hacia los años 40 más bien se cierra en cuanto a la exposición de ciertos temas que habían sido muy vigentes, ¿no? Desde finales del Porfiriato empieza a gestarse este teatro que se conoce como teatro de tandas, ¿no?, teatro de revista. El teatro de revista en particular en la metrópoli y también en otras metrópolis, sobre todo concentrada esa oferta teatral en la metrópoli mexicana, empieza a explotar, digamos, los temas políticos en la escena y resulta un teatro que tiene mucho éxito, al grado de que trasciende los escenarios de los grandes teatros, de estos grandes teatros hermosos, teatros que existían en aquel entonces, que eran tipo, o sea, los edificios como palacios, trasciende esos espacios y se convierte también hay una oferta muy grande también para el público en el contexto popular. Entonces empiezan a surgir las carpas desde finales del siglo XIX, que bueno, van a tomar, digamos, ya su propio perfil, su propia identidad, desde los años 20 hasta los años 40, y desde hechos en esos teatros de carpa de los años 20 a los 40, donde se gestan las figuras del espectáculo que después vamos a conocer a través del cine mexicano, figuras como Cantinflas, por ejemplo, como Tintán, ¿no? Las mismas rumberas tienen sus primeras representaciones en estos escenarios populares. Sin embargo, bueno, ya el teatro ya adquiere otras tonalidades, ¿no? En los años 30, por ejemplo, o sea, a lo largo de los años 20 empiezan a surgir estas figuras femeninas que resultan más atrevidas, que retoman algunas expresiones, algunas narrativas de las presentaciones teatrales de mediados de la época de la Revolución, ¿no?, de los años del 1913. Estoy hablando en particular de María Conesa, que fue una de las más conocidas, la Gatita Blanca, que ya ella, si uno lee con cuidado las líricas que interpretaba en la escena, descubre muchos albures, ¿no?, un lenguaje más subido de tono en esas interpretaciones, incluso en sus mismos movimientos, en sus vestuarios. Ella ya representaba una mujer muy coqueta, una mujer más allá de los convencionalismos sociales que en general habían representado a las mujeres, por ejemplo, en las zarzuelas, aunque en las zarzuelas ya había un poco de atrevimiento, todavía no se volcaba totalmente hacia afuera, ¿no? La zarzuela es como un antecedente también de este teatro importante. Hacia los años 20 ya vemos cómo se consolida esta figura femenina que introducen mujeres como María Conesa, y cómo realmente se arraiga este género teatral que persigue de alguna manera también a través de estas expresiones representadas por las bataclanas, en este caso, ya rupturas sociales y rupturas morales que van a ir más allá, ¿no? Son como un antecedente de algo que luego vamos a ver en la escena fílmica y más adelante en los cabarets. Por eso llamamos, bueno, voy a hacer aquí un anuncio, ¿no?, una exposición que hicimos, el montaje, ahorita está en el Museo Nacional de las Culturas, es una invitación que les hacemos, es cómo hay un ciclo que se cubre desde las bataclanas hasta las representaciones de las exóticas, que básicamente utilizan los escenarios, ¿no? Hay otras expresiones femeninas de esa índole posteriores, sin embargo, tienen otras tonalidades, ¿no? Yo sí hablaría de que en este ciclo de las bataclanas a las exóticas se enmarca una especie de propuesta de ruptura incluso moral con respecto a la moral social convencional, ¿no? Eso sería
a grandes rasgos y básicamente los cambios que observamos de este teatro decimonónico de fines del 19, que ya empezaba, repito, a introducir algunos toques picantes en las zarzuelas, sobre todo las zarzuelas cuando se mexicanizan, adquieren estos tonos así ya más picantes y de tercer tono, hasta el teatro que se consideró para los años mediados de los años 30 un teatro solo para hombres. Sin embargo, todavía estaban enmarcadas estas expresiones teatrales por esta crítica política que había hacia el sistema. Todavía en el cardenismo encontramos una crítica asidua de parte de los guionistas de teatro que habían sido muy perseguidos durante la época revolucionaria y posteriormente en los años 20 también muy perseguidos, incluso algunos muertos, ¿no?, por haber ejercido esa crítica en los escenarios teatrales, ¿no? Los pocos guiones teatrales que se conservan dan cuenta, son una gran fuente para dar cuenta precisamente de los mensajes duros y radicales que mantuvieron los teatreros con respecto a ciertos momentos políticos. Uno de los más importantes y de los más interesantes creo que fue durante la época de Madero. Madero fue un presidente que desde el principio planteó una apertura hacia los medios, y en ese sentido el teatro se insertó en esa apertura y hizo unas críticas voraces contra el maderismo desde la escena, ¿no? Entonces, y bueno, entre los sketches de estas expresiones teatrales había estas manifestaciones del espectáculo femenino, ¿no? Ya había estas expresiones que van, y repito, subiendo de tono hasta llegar a las exóticas, en donde tenemos algunas fuentes que nos cuentan, tanto visuales como sobre todo periodísticas, que nos cuentan, pues sí, efectivamente, lo subidas de tono que eran estas expresiones. Siempre, bueno, cuando he llegado a hablar de eso, pongo el ejemplo del espectáculo de una bailarina exótica norteamericana que se conoció, que se llamaba Calantán, era su nombre artístico, que tenía unas representaciones en la escena cabaretil, pues ya realmente así ya tocantes con lo que ahora denominamos como pornografía, y que pues no les voy a contar aquí, es más bien como para meterles la duda y ahí la curiosidad, ¿no? Pero sí ya son expresiones ya muy diferentes que estas expresiones que las mismas bataclanas ejercieron. Todavía las bataclanas las vemos inmersas en esas narrativas todavía de crítica social, de crítica moral, de crítica de los convencionalismos en todos los sentidos, ¿no? Bueno, en un momento volvemos contigo, Gaby. Ya te me adelantaste. Justamente yo iba a decir que el par de ponentes de esta noche, tarde-noche, justamente están aquí juntos porque entre ellos y también Angie Santamaría montaron la exposición Lentejuelas en la Noche, que ya comentaba Gaby, y Luis hizo un trabajo muy interesante en relación a esta exposición, y me gustaría, Luis, que compartieras con el público cómo fue que te involucraste en este viaje, que me imagino que Gaby de alguna manera te invitó a colaborar, y que nos cuentes un poco de la exposición para que la gente que no la conoce vaya, una probadita así de la narrativa que sigue. Bueno, muchas gracias por la doble invitación de las dos Gabrielas, una a esta ponencia y la otra invitación a esta aventura de montar una exposición sobre rumberas, sobre este recorrido desde las bataclanas hasta las exóticas, pasando por rumberas, pasando por bailarinas de cancán, pasando por muchas expresiones muy ricas del espectáculo en México, del espectáculo ciertamente con tintes políticos, pero muy centrado en el espectáculo femenino, en la expresión del cuerpo femenino, que se imaginarán que para mí, que me dedico a ver fotografías, fue una tortura, ¿no? O sea, tener que ver 500 fotografías de rumberas, bataclanas, exóticas, algunas muy exóticas, algunas pues fue una tortura que duró pues como más o menos un año, poquito más de un año nos tardamos en preparar la exposición. Y la exposición y el tema es una fiesta, es
es muy festivo, es un ambiente que cuando lo exploras un poquito ciertamente tiene claroscuros y tiene matices sombríos y complejos, pero que lo que nos queda al menos en lo visual, en lo que quedó grabado, en lo que quedó en la memoria fotográfica y en la memoria colectiva es una fiesta. Entonces, intentamos en esta exposición, a partir del trabajo, pues no de un año, sino de toda una vida de Gabriela, que se ha dedicado a reproducir la vida nocturna en México, la vida nocturna tanto festiva como no festiva, pero intentamos reproducir los ambientes, intentamos salirnos un poquito de las grandes estrellas. Sí hay en la exposición fotos de Ninón Sevilla, de Tongolele, creo que se coló alguna, pero intentamos como buscar reproducir más bien los ambientes, los escenarios, el público, en medida de lo posible, porque las grandes estrellas, pues una de las cosas que hacen es que pues son muy atractivas y entonces hay 20 fotos de una gran estrella por una foto de alguien que no es una gran estrella. Entonces, mi trabajo fue el tortuoso trabajo de ver archivos y buscar más allá de Ninón Sevilla, de Tongolele, de María Victoria, de Antonieta Pons, que también están, buscar otros personajes y buscar sobre todo los que reprodujeran de la manera más fiel que pudiéramos, porque estamos limitados por lo que existe en los archivos, el ambiente, los escenarios, cómo se van transformando. Tratamos de hacer, sin que fuera estrictamente cronológico, tratamos de hacer un recorrido desde los primeros teatros de revista que empiezan a perder un poco de ropa, por llamarlo así, hasta casi el cine de ficheras. No llegamos al cine de ficheras, pero nos quedamos en la antesala del cine de ficheras, con las llamadas exóticas. Entonces, intentamos, por ejemplo, reproducir series. Hay un par de series fotográficas en donde hay espectáculos de cabaret en los que está bailando y que se puede reproducir como la escena, casi como de cine, ¿no? Que si la recorríamos rápido en estos cuadernitos que se hacen, podríamos ver cómo están bailando las parejas. Intentamos también reproducir el público, aunque fue más difícil, y fue un trabajo de exploración en archivos que son conocidos, pero tratando de buscar las fotos menos conocidas, las fotos menos icónicas, las fotos menos famosas, y las que, si había por ahí alguna de atrás de bambalinas, de camerinos, muy pocas, pero hay, tratamos de aprovechar esas al máximo y tratamos de que el recorrido fuera pues este recorrido narrativo, un recorrido narrativo en el que el visitante se convirtiera en una especie de lector de esta historia que narra maravillosamente Gaby con las pequeñas fichas, porque es una historia muy visual, una historia que parte mucho de eso, de tratar de meternos a ese ambiente. Inclusive la exposición reproduce, ya los que se den la oportunidad de darse una vuelta, reproduce el ambiente de un escenario, de un cabaret, de un camerino, con una experiencia muy interesante. Ya verán, el camerino es una sorpresa. Fue sorpresa hasta para nosotros, ¿no? Lo hicieron muy bien. Entonces, tratamos de hacer de eso con las fotografías, principalmente con fotografías, bueno, básicamente con fotografías, aunque también tratamos de rescatar objetos cotidianos, radios, vestidos, baúles, cosas de la vida cotidiana que quedan pocas y están como era un teatro, no eran bellas artes, por llamarlo así, no era un teatro muy de las élites, sino era más bien un teatro muy barato. Hay poco
queda poco guardado. Entonces fue, más allá les digo, de las grandes estrellas que después se volvieron estrellas de cine y que entonces hay muchísima iconografía sobre ellas, de estas actrices, de estas vedettes, de estas bailarinas, más de batalla, por llamarle así, hay un poco menos. Entonces eso fue la experiencia de reproducirlo, y además fue muy interesante porque algunas cosas inclusive estaban sin clasificar, y pues con Gabriela y con algunas personas que nos asesoraron pudimos ir viendo qué cabarets eran, algunos personajes que eran anónimos pudimos rescatar ciertos pues sus nombres, algunas situaciones. Por ejemplo, hay algunas fotografías que reproducen escenarios un poco más vivos. Hay un par de vedettes que en la escenografía se bañan. Parte del espectáculo es como jalar una cuerda y se empapan con una cubeta, ¿no? Otra en la que trepan en una red. Y esas son las en lo que tratamos de rescatar más, como las que reproducen la cotidianidad, en las que hay parejas bailando, que están las rumberas, o bueno, las vedettes, las ficheras, bailando con clientes, y atrás se ven parejas bailando también, o se ve personas cenando, o se ven el público, se ve público masculino y femenino, como en la vida cotidiana. Intentamos reconstruir los ambientes, la vida cotidiana de esta vida nocturna muy rica, muy estudiada desde los personajes, pero poco estudiada desde el impacto social o sociológico más profundo, más del día a día, bueno, más bien del noche a noche, más que el día a día, y y ver un poquito, de tratar de reconstruir un poquito qué hay más allá de las lentejuelas, ¿no? Esa fue un poco la experiencia, que fue, les decía, pues muy enriquecedora para mí, que sin ser especialista en este tema, pues pues aprendí muchísimo y disfruté muchísimo la experiencia de buscar y de darle imagen, darle vista a esta narrativa pues tan interesante, y que además tiene muchos aristas, porque eran presentaciones que tenían mucho de político, que tenían mucho de reclamo también social, que tenían mucho de aunque no lo parezca a simple vista, de reivindicación pues femenina, ¿no? Que también ahí hay una parte poco explorada, ¿no? Entonces eso fue a grandes rasgos como la experiencia de pues de hacer la investigación iconográfica de una exposición así. ¿Hasta cuándo va a estar en el Museo de las Culturas? Va a estar hasta mediados de este año, junio. Hasta marzo. Nos habían dicho que junio, ¿no? Sí, no, hasta marzo. Hasta marzo, así que tienen 2 meses más. Un mes y medio más. Muy bien, gracias, Luis. A ver, Gaby, vamos a meternos en un tema pues muy interesante, tal vez un poco más puntilloso, el cuerpo femenino, ¿no? Me parece justamente lo que decía Luis, que es un tema poco explorado. ¿Qué dimensión toma el cuerpo femenino a través de estas mujeres que están enseñando parte de sus cuerpos que antes no se enseñaban, digamos, y qué crisis despierta en algunos grupos sociales, ¿no? Hubo hasta movimientos sociales. Leía yo, les recomiendo este libro, donde viene un ensayo de la doctora Gabriela, que habla justamente de toda esta historia, ¿no? Háblanos de esas conciencias que están muy preocupadas, ¿no? Y de lo que significa, del cambio de significado que toma un poco el cuerpo de la mujer.
Bueno, claro que sí. Nada más quería comentar algo al respecto de lo que señalaba Luis. Luis me invitó hace unos años a escribir algunos artículos en secuencia en una revista en la que él era el investigador iconográfico principal, Relatos y Revistas. Bueno, hasta ayer era el que, no, todavía, ¿no? Y bueno, el resultado de ese trabajo con él, o sea, de haber visto el trabajo de la investigación iconográfica que realizó para ilustrar estos artículos, fue lo que finalmente me movió a invitarlo a decirle, oye, pues hagamos algo más grande con esto, ¿no? Yo tenía una colección muy grande de imágenes, sin embargo, las imágenes que él entresacó, que él descubrió, me parecieron tan sui generis, o sea, eran evidencias así, huellas, eran rastros que yo no había visto, que no había percibido que podían estar y que de alguna manera lo encadeno, lo vinculo con… Entonces, bueno, en ese sentido creo que es un trabajo el haber hecho el guión museográfico, la lista de obra, todo un trabajo totalmente en complicidad con Luis, con Angie Santamaría, que ilustró, que logró captar como la esencia de todo este planteamiento y llevarlo ya al terreno visual en la visualidad de la exposición. Y todavía más, cuando llegamos al museo, ya con el trabajo, con el guión y les hicimos la propuesta, los museógrafos del Museo Nacional de las Culturas, que de verdad yo me quito el sombrero frente al trabajo que hacen cotidianamente, no nada más con esta exposición, lograron captarnos de tal manera que la exposición es un verdadero trabajo en equipo, un genuino trabajo en equipo, en complicidad con ellos, y de verdad es una exposición muy divertida, váyanla a ver, es muy divertida. Bueno, está mal que a lo mejor que yo lo diga, pero como al final les atribuyo la autoría a los museógrafos, me doy el permiso de invitarlos para que vean también cómo podemos romper ciertos cánones para volcar el trabajo académico que hacemos en otro tipo de formatos, que también la gente puede resultar más accesible para la gente, ¿no? Incluso gente que vive en los entornos del centro histórico, que de alguna manera han revivido a través de esto y me han contado en algunos foros, en el mismo contexto de la exposición, mandándome correos electrónicos, todo, que han revivido sus propios testimonios. Nosotros teníamos alguna bibliografía testimonial acerca de cómo era la vida nocturna, de cómo fue la vida nocturna, sobre todo en los años 40 y 50. Sin embargo, ya la cercanía con la gente de los entornos del centro histórico nos ha roto por completo la estructura de lo que pensábamos, ¿no? Ahí sí es otra cosa. Uno de los mitos, por ejemplo, era que las mujeres no iban a los centros nocturnos, que las mujeres no iban al teatro a ver estas expresiones artísticas. Y no es cierto, ¿no? O sea, las mujeres iban a bailar danzón y les gustaba bailar y les gustaba bailar mucho. Y entonces hay muchos testimonios ahora que hemos recuperado de mujeres que iban a los lugares, sí, algunas veces escapándose de la vigilancia de los papás o de los mismos maridos, ¿no? Se tomaban el atrevimiento a la ligereza de irse, pero rompiendo esos moldes, ¿no? El cuerpo femenino. Bueno, el cuerpo femenino, también, perdón, otra vez hilando a tu pregunta, estas imágenes de las que me habla Luis, que son imágenes muy diversas, muy interesantes, también dan cuenta cuando se habla en los testimonios del desnudo a medias y del desnudo total, que es lo que quieren decir, ¿no? O sea, uno puede leer los artículos periodísticos, o sea, es que aquí en este teatro se ejecutaba el desnudo a medias. ¿Cómo era el desnudo a medias? No, tenemos algunos testimonios de cómo a las rumberas se les censuró el vestuario en la escena fílmica y de cómo les pidieron, a Tongolele misma, por ejemplo, de cómo las obligaron a levantar las faldas arriba del ombligo, no más, o sea, lo que cubrían era el ombligo. Entonces el significado del ombligo para, digamos, dentro del terreno de lo cultural o de esa moral social que quería decir, o sea, si lo que cubren únicamente es el ombligo, aunque todo lo demás está perfectamente visible, ¿no? Entonces fuimos viendo también cómo ese cuerpo femenino fue cambiando de expresión a través de los mismos vestuarios y de las mismas coreografías. Las bataclanas se vestían de una manera, sí, constatamos a través de las imágenes que existen, por supuesto, estos vestuarios llenos de lentejuelas. En la exposición Luis hizo un trabajo espléndido en compañía de otras cómplices, ¿no?, muy cercanas, Andrea Salmerón en particular, en el Limba, en los almacenes, en las bodegas del Limba de vestuario, encontrando los vestuarios de Esperanza Iris,
que están ahí en la exposición, unos vestuarios, sí, muy lentejuelosos, o sea, muy lentejuelosos, no muy escotados, no muy subidos de la pierna, pero sí muy lentejuelosos, ¿no? Mostrando, bueno, o sea, finalmente era una forma de jugar con la iluminación también de los escenarios, además, bueno, obviamente que había complementado con el movimiento. Esta historia de los cuerpos femeninos en la escena no la podemos ver disociada precisamente del movimiento y de las propuestas que iban incorporadas a estos movimientos. Un trabajo que yo he hecho durante muchos años es el trabajo de la historia de las rumberas, después me moví hacia la historia de las exóticas. Las rumberas eran ejecutoras de géneros musicales que provenían del ámbito afrocubano, principalmente del terreno afrocubano, aunque algunos de estos géneros y sobre todo la música, digamos, los formatos ya musicales en sí, ya estaban también mexicanizados, ya eran interpretados por grupos de mexicanos, se habían mexicanizado a través de la implementación de nuevos instrumentos, etcétera, ¿no? Estas ejecuciones del baile rumberil se hacían de determinada manera. Si uno ve, o sea, por supuesto tenemos muchos ejemplos en las películas del género de rumberas, ¿no? Saber, por ejemplo, de voz, de testimonio del propio director que hizo mancuerna con la rumbera Ninón Sevilla, la rumbera cubana Ninón Sevilla durante muchos años, saber que ella se volvieron de tal manera cómplices Alberto Gout y Ninón Sevilla, que Alberto Gout dejaba que ella interpretara sus bailables como quisiera. Y si uno ve sus películas, por ejemplo, Nada más aventurera, hay unas escenas de bailes que no son para nada afrocubanos, que más bien hacen referencia al exotismo de ese Medio Oriente exótico, que también fue una referencia desde los años 20 en la gráfica, en el teatro, en las expresiones teatrales. Cómo ahí Ninón Sevilla está haciendo una coreografía muy, pero muy, no hay otra manera de decirlo, muy cachonda, ¿no? O sea, muy cachonda, muy erótica, o sea, erótica pero ligada, o sea, erótica más en el terreno de la cachondería, ¿no? Y eso es lo que vemos en la escena. O sea, si uno ve la película Lilo, a lo mejor se pierde un poco, es la diferencia en cómo se expresa. En esta película en particular, en Aventurera, tiene varios sketches musicales, todos con géneros musicales diferentes, todos con vestuarios diferentes. Empieza con una rumba, sigue con esta música exótica que se llama, el nombre de la coreografía y de la música es El Jardín de Alá, y termina con una samba. En todas tiene una expresión de coquetería muy particular, ¿no? Eso lo vemos reproducido en el molde fílmico de las rumberas una y otra vez. Cuando las rumberas no son las únicas que están ofertando esta nueva propuesta escénica y entran en juego las exóticas, se multiplica la oferta, ¿no? Porque las exóticas no se circunscriben al ámbito musical de lo afrocaribeño, ¿no? Sino que llevan eso a otras expresiones. La misma Tongolele odiaba que le dijeran que era rumbera. Y sí, efectivamente, bueno, entendemos por qué no le gustaba, porque ella no interpretaba rumba, ella hacía sus propias coreografías, ella las diseñaba, y eran unos bailes totalmente eclécticos, una combinación entre baile oriental, hawaiano, rumba, que era una cosa totalmente novedosa y ecléctica. Y además, a eso sumémosle que Tongolele empieza a bailar descalza en los escenarios. No es la primera que lo hace, pero es la primera que logra trascender el ámbito de la opinión pública y se convierte en un fenómeno. Nosotros, un libro que escribí que se llama El Mapa del Pecado, ahí hice un ejercicio de buscar todas las notas de Tongolele en el año 48, que es cuando ella se proyecta y se hace súper famosa, y todas las notas, o sea, todos los periódicos de ese año, todos, de manera casi cotidiana hablaron de Tongolele, ¿no? Y entonces todos era así de, bueno, escuchamos hablar de esta bailarina exótica y quisimos ir a ver qué era lo que ofertaba. Y bueno, hay de todo tipo de crónicas, desde las más moralistas, que vamos un poco al terreno ya de estas organizaciones sociales que se manifestaron en contra de estas expresiones del espectáculo. Había desde las más así moralistas y moralizantes hasta las más curiosas que habían y como más reivindicadoras de lo que se estaba viendo en la escena, apagando un poco el tono moralizante de las otras notas periodísticas. No había hubo agrupaciones que no solamente en este ámbito de las mujeres en la escena trataron de
llevar a cabo así sus empresas, moralizantes así en todos los niveles de los medios, o sea, tuvieron que ver con los medios de comunicación en sí, formaron una liga conocida como la Liga de la Decencia, que incluso tenía su representación en la oficina de espectáculos de la Secretaría de Gobernación. Y esta Liga de la Decencia estaba encabezada por las esposas de los mandatarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos así la clase política, que luego supimos o luego sabemos que los esposos abrían burdeles en San Ángel, aquí en el entorno del INER, ¿no? Dándose golpes de pecho y persignándose por las expresiones que había ahí, de alguna manera reprobando, por supuesto, estas muestras de feminidad, que a nosotros ahorita lo que nos revelan es una lectura desde ahora, que ya existe en su momento en las notas periodísticas, acerca de estas expresiones ya como más revolucionarias, ¿no? O sea, tan conscientes estaban las mujeres de lo que estaban mostrando, que era imposible no verlas en su momento y ahora, con mujeres que estaban encabezando eso mismo, que lo que querían era provocar. Y entonces si volteas y ves las imágenes, estas imágenes que recuperó Luis Arturo de manera increíble, y ves, por ejemplo, las tomas de Nacho López, que eso es una de las aportaciones de Luis, encontró no solamente la foto aislada que había sido publicada una y otra vez en revistas y en artículos, sino la secuencia del baile, que eso es una cosa sui generis, o sea, hay muy pocas evidencias, hay muy pocas huellas de los bailables tomados en la escena misma, o sea, como es un arte tan efímero, igual que el teatro, es un arte tan efímero, hay muy pocas huellas, muy pocas evidencias que constaten ese movimiento en la escena, y tratamos de mostrar en la exposición las pocas evidencias que hay al respecto, y uno las ve y sí, hay plumas, hay lentejuelas, hay poca ropa, hay faldas abajo del ombligo, no hay pantorrillas, hay movimientos, hay hombres que son secundarios en la escena, que el mismo fotógrafo toma, ¿no?, para darle ese protagonismo al cuerpo femenino, ¿no? Ahí, creo que sí me escuchó, ¿no? Hay varias preguntas, varias personas que preguntan la diferencia entre una bataclana, una rumbera, una exótica. No, abordaste un poco eso, pero no sé si pudieras dar alguna diferenciación más puntual. No, tú, bueno, digo, yo les puedo decir que para mí… Lo mismo hicimos, ese ejercicio lo hicimos para la exposición. Exacto. Y hicimos así 3 categorías, que incluso al final de la exposición ahí están descritas con sus consecuentes muñequitas, ¿no?, de dibujadas, así representando las bataclanas, pues era el término que se empleaba para denominar a estas mujeres que hacían sus representaciones más subidas de tono en los años 20, que derivan precisamente del Mexican Rataplan, se convierte en el Bataclan, y bueno, de ahí deriva, ¿no?, la consecuencia precisamente de este apelativo que era en ese momento era un apelativo denostador, ¿no? La rumbera es sobre todo la intérprete de los bailes afrocubanos, estas rumberas cubanas que además se propagaron en la escena, sobre todo en los cabarets. Hubo cientos de rumberas que no fueron ni mucho menos conocidas, que tampoco trascendieron a la escena fílmica, pero que se vestían y sus bailes estaban circunscritos a esos géneros musicales afrocaribeños. Y las exóticas van más allá. Las exóticas son un conjunto de bailarinas que interpretan géneros y coreografías que se asocian con ese mundo extraño que era el oriente, lo exótico, o sea, lo otro, ¿no? Y que puede ser desde el Japón, ¿no?, las islas del Pacífico, algún baile no muy fácil de asociar porque ya es un cúmulo, o sea, una invención de las propias exóticas. Son estas bailarinas que se distinguen por sus vestuarios estampados de pieles de animales, que bailan sobre todo descalzas, la gran mayoría de ellas, y que pertenecen sobre todo al ámbito del mundo de los centros nocturnos, del cabaret. Es en el ámbito cabaretil sobre todo donde se desenvuelven, aunque hay algunas que por supuesto trascienden como Tongolele el ámbito cabaretil y llegan también a la escena fílmica, ¿no? Aunque ciertamente no es fácil, o sea, no es una categorización sencilla, no pudimos decir, bueno, los de este paquete son bataclanas, los de este son rumberas y los de este son exóticas.
porque muchos de estos personajes, algunos que se repiten, están en un lado a veces, en un lado, otras veces en otro, a veces están con un vestuario claramente de estos que nosotros categorizamos como de exóticos, pero ves el escenario de atrás y ves un grupo de mambo, ¿no? O claramente de música más hacia entonces no es una etiqueta fija, no son como categorías que no se mueven, pero sí nos permiten también cierta cronología temporal también. Eso también nos permite un poco. O sea, las Bataclanas son las primeras, ¿no? Las que empiezan a pasar de ser de teatro de revista, son principios de los años del siglo XX, y luego las rumberas. Y bueno, en las Bataclanas se da mucho que son las coristas. Hay muchas coristas, muchas fotografías en las que son en grupo y todas vestidas iguales. Eso es bien interesante con las Bataclanas, o con las que nosotros llamamos Bataclanas. No quiere decir que esas sean Bataclanas y punto. Les llamamos así para poder realizar una narrativa dentro de esta historia. Y las rumberas y las exóticas son más individuales. Bueno, sobre todo la exótica es más el personaje central, la diva, por llamarlo, aunque no trascienda después al mundo del cine o a la fama, pero es la diva, el personaje central, y las rumberas están un poco a la mitad del camino. Entonces no fue fácil viendo fotografías decir, bueno, esta es una rumbera, esta es una bataclana, y entonces bueno, les damos cierta clasificación, pero no las encerramos ahí y no nos limitamos a eso, pero eso puede ayudar un poquito, ¿no? Pensar, las bataclanas son más coristas, las rumberas son más bailadoras y las exóticas son el centro más atrevidas del escenario, son ellas solitas son todo el espectáculo. Digamos que sería una forma fácil visual, rápida de identificar en esta clasificación juguetona que le dimos. O sea, no es una clasificación rígida, no es una clasificación científica, sino es una clasificación para nosotros mismos poder ordenarlas, ¿no? Claro. Hay ciertas preguntas aquí que se tocan. Nos preguntan en qué evolucionaron estas mujeres del espectáculo, y luego hay una línea que las junta con los table dance, ¿sí? ¿Qué opinión les merece esto? Porque, bueno, aquí una de las tarjetas incluso nos felicitan por la apertura de la temática. Gracias por las felicitaciones, gracias a ustedes por estar aquí. Nos hablan de los table dance como un lugar triste en donde ocurren pues, muchos abusos, quizá muchos trafiques, y bueno, es un poco pensar que si las bataclanas de hoy son justamente estas chicas que trabajan en estos centros nocturnos que también son solo para hombres, solo para caballeros. ¿Qué es un table dance? Table dance. No sabemos qué es. Bueno, yo sí las vincularía, sobre todo en la historia de las exóticas, más que de las bataclanas y de las rumberas, porque tanto las bataclanas como las rumberas actuaran por contrato, ¿no? Eran actrices o fueron, digamos, sorpresas en el mundo de la actuación que algunos empresarios fueron a buscar, en el caso de las rumberas a los escenarios cubanos y en el caso de las bataclanas aquí, bueno, incluso en los escenarios españoles, ¿no? Pero en el caso de las exóticas sí está esta realidad blanco-negro, ¿no? Esta realidad más oscura que está asociada a la trata de blancas, por supuesto, que también es un vínculo que existe en algunos de los table dance, no todos, o sea, hay table dance donde las mujeres libremente han elegido ese camino para sostener sus vidas cotidianas, ¿no? Para tener dinero, recursos, etcétera, ¿no? Pero en el caso, hay casos en los que no, y sí, o sea, sí, desde luego sí establecería ese vínculo, a riesgo de que me dijeran mis colegas
colegas historiadores, eso es un anacronismo, no puedes hacerlo, pero yo creo que sí podríamos asociarlo, incluso si hacemos la línea más ancha con este mundo de las ficheras, que también fue que también tuvo finales muy trágicos y que sus inicios fueron inicios donde en la industria del espectáculo ya perversa, ya en estas líneas más perversas entre los empresarios de la televisión, el teatro, el cine, más adelante en los años finales de los 70s, 80s, 90s, de cómo lograban involucrar a las mujeres en estos terrenos, pervirtiendo, digamos, como no quiero hablar de esencia, sino más como las propuestas de ellas mismas, que ellas mismas traían como actrices, introduciéndolas en estos escenarios más lúgubres y más perversos, donde finalmente terminaban, pues no eran historias que terminaran muy bien, ¿no? Yo he registrado muchas historias de exóticas que venían, la mayor parte de las exóticas, y ese es otro asunto importante de destacar, eran mujeres que provenían de otras latitudes. Había francesas, había rusas, había colombianas, había venezolanas, había cubanas, muy pocas fueron mexicanas, o tenían ascendencias también extranjeras y venían de comunidades extranjeras en México, como Sumuy Kei, por ejemplo, ¿no? Que venía de la comunidad china. Entonces, estas mujeres sí terminaban, bueno, incluso el caso mismo de Sumuy Kei, que fue un caso de nota roja, sí muy sonada en su momento, sí hay una asociación, sí hay un vínculo en ese terreno ya más oscuro y lúgubre, ¿no? Sin embargo, los table dance aquí en la Ciudad de México en particular son muy diversos, ¿no? Hay de todo tipo, o sea, también hay donde las mujeres ejercen voluntariamente su trabajo, y es un trabajo como cualquiera, ¿no? Incluso en algunas de las imágenes ya se insinúa y ya se adivina eso en lo que derivará. Por ejemplo, hay un par de imágenes que encontramos de espectáculos en donde hay dos exóticas subidas en un burro de estos de gimnasia, bueno, caballo de gimnasia, y que están haciendo un espectáculo en el que están peleando con almohadas, ¿no? Ese tipo de espectáculos, o hay uno en el que una de las actrices tiene un caramelo en la boca y está dándoselo en la boca a un espectador del escenario. Entonces ya hay ahí algunas huellas iconográficas que nos permiten adivinar que una rama de pues sobre todo de estas exóticas, este tipo de espectáculos pues más pues con más acción, ¿no? Con más sórdidos, terminan en otro, pues en el bajo mundo, por llamarlo así, de la vida nocturna. Entonces ya se adivinan. Evidentemente, como les decía, son mucho menos estas fotografías que las fotografías de Pons o de Ninón Sevilla o de todas estas grandes estrellas, porque también son espectáculos más privados, menos públicos, en donde no es tan fácil que le permitieran a un fotógrafo entrar y hacer una serie fotográfica, y las fotos que están perdidas o están guardadas en sus colecciones privadas, y hay unas cuantas que se escapan en los archivos públicos, y hay unas cuantas que están por ahí y que tratamos de rescatar también para no dejar esta pata coja, ¿no? Esta pata de la mesa coja. Entonces sí se adivinan en algunas de las fotos esta línea, pues sí, tristemente directa hacia esa otra expresión pues de la vida nocturna, que como les decía, tiene sus claroscuros fuertes que se adivinan ahí, sus cosas sórdidas que se adivinan aún en la fotografía, que lo que retrata pues es lo bonito, ¿no? Lo lúdico, lo festivo, pero aún ahí ya se puede adivinar estas sombras, estos matices oscuros que nos van a llevar a cosas tristísimas, como mencionaban: trata de blancas, explotación, prostitución velada y abierta, ¿no? Y todas estas cosas que sin duda también existían en la vida nocturna y existen en la vida nocturna, ¿no? Esta vida nocturna llevada al cine, Gaby, Luis, ahorita hablabas, Gaby, de Aventurera. ¿Qué otras películas son de resaltar? Y en su caso, ¿qué impacto tiene eso a nivel nacional? No sé si haya si tengas una opinión al respecto. Claro.
Bueno, de las películas de rumberas, por ejemplo, que retratan cómo era la vida nocturna, hay por lo menos unas 150 películas, no es muchísimo, o sea, la iconografía en ese sentido es muy vasta y sí uno puede constatar a través de los testimonios y de las fotografías de los interiores de los espacios cómo hay una posibilidad de reproducción de este molde, ¿no?, que se está expresando en otros espacios, en el cine, entonces sí hay una gran variedad, o sea, yo pondría así como películas del cine de rumberas icónicas o clásicas o que a mí me parecen así fundamentales, por los distintos, o sea, desde los distintos terrenos, Aventurera, por supuesto, Víctimas del Pecado, Conga Roja a mí me parece que es así una expresión inicial de esta combinación de los claroscuros, de la vida nocturna, ¿no?, que muestra a la rumbera festiva, pero sin embargo es una rumbera que está siendo explotada, en fin, igual que en Víctimas del Pecado, ¿no? Sin embargo, la película que yo diría que inicia con ese vínculo entre las expresiones festivas de la rumba y la vida nocturna sórdida sería para mí Conga Roja, aunque obviamente pues hay algunos antecedentes como La Mujer del Puerto que vendrían a ser como un buen antecedente, incluso otro antecedente más, La Mancha de Sangre, que en el que ya se ve estos perfiles de la asociación entre las expresiones de la vida nocturna y el mundo de Lampa, el mundo oscuro, ¿no? Hay otra película que a mí me parece es muy simple, a lo mejor el argumento, bueno, eso ya lo dirán ustedes si la ven, que se llama La Reina del Trópico. La Reina del Trópico no tiene estos planteamientos, digamos, como de moralistas, al contrario, más bien lo que se ve es cómo se descubre el alma de una mujer que viene del trópico, de un trópico más simple y más rural, que es el trópico jarocho, ¿no?, de Naranjos, Veracruz, y cómo del Naranjal, Veracruz, y cómo en la ciudad se convierte en esta expresión tropical asociada a la rumba, esta rumba de cabaret, ¿no? Entonces, eso sería nada más unas 5, pero hay muchísimas. O sea, en el caso de Tongolele, por supuesto, la clásica Han matado a Tongolele, esa es una película que no pueden perderse. Está Calabacitas Tiernas, por supuesto, que ahí vemos a Amalia Aguilar, que desde mi punto de vista muy particular, o sea, podemos discutirlo, ¿no?, fue así la mejor intérprete del baile afrocaribeño en el cine, la más alegre, la más sensual, la más festiva. Amalia Aguilar tenía una expresión en el rostro muy diferente a la de las otras rumberas y eso, bueno, te dirigía obviamente a todos sus movimientos. Creo que Calabacitas Tiernas es también una buena película para mirar, ¿no? Pero hay muchísimas, ¿no? Estamos viendo aquí las imágenes que trae Luis. No sé si se puede ver. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Se está viendo la pantalla? Si nos pueden ayudar con eso, por favor. Porque les traigo algunas de las imágenes. Pues hay películas de luchadores, pensando en el tema de la semana pasada, ¿no?, donde también aparecen estas expresiones. En fin, la rumba gustó muchísimo a los cineastas, a los grandes cineastas de la época de oro y todavía siguió gustando hasta más adelante, hasta la película Tívoli todavía vemos al Mambo, ahí a Pérez Prado, que además era un conjunto, porque, o sea, el conjunto de músicos cubanos con los bailarines cubanos y bailarinas cubanas fueron trascendiendo y volviéndose unos expertos en el mundo fílmico mexicano, ¿no? Entonces, yo diría que sí, empezamos con La Mancha de Sangre y terminamos con Tívoli en el 74, podemos hablar de un enorme ciclo en el que podemos apreciar todas estas expresiones en su más grande diversidad, ¿no? ¿Por qué decae? ¿Por qué decae este movimiento de las rumberas, de las exóticas? Cuéntanos, Gaby. Yo creo que sobre todo, más que decaer, pues entran en vigencia otros géneros, ¿no? O sea, hay otras nuevas modas, hay una oferta del espectáculo nueva que atrae, o sea, porque lo nuevo atrae, ¿no? Así como la rumba y las exóticas habían atraído por la censura, ¿no?, como se les censuraba, entonces toda la gente quería ir a ver qué era lo que se estaba censurando. Así también empiezan a introducirse nuevos géneros, ¿no? Ya en los 60 es un cúmulo, no es que deje de existir, el mundo afrocubano nunca dejó de existir, ya lo decía Monsiváis en los 70, la rumba es cultura, junto con Froilán Narváez y López Narváez y muchos intelectuales asociados a Monsiváis, tratando de enarbolar la rumba es cultura como bandera política, pues nunca dejó de existir ese mundo, submundo
mundo, donde empezó a estar vigente la salsa, el son montuno, pero ya diversificado, ¿no? Montado incluso en otros géneros más allá de estos montajes vinculados a los escenarios jazzísticos, más allá del jazz latino, este mundo de la salsa y del son que propaga, que dispara, que multiplica las posibilidades, ¿no? Entonces, más que decaer, yo creo que se transforma. Bueno, voy a aprovechar tantito que ya pude conectar las imágenes para enseñarles estas secuencias de las que hablaba Gaby, en donde son la misma pareja bailando y donde atrás se ve lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Todas estas 5, 6 imágenes son de la misma pareja en la misma noche, en el mismo espectáculo, y en la parte de atrás se ve pues este mito que decíamos, las mujeres no van al cabaret, pues ahí están sentadas, ¿no? En primera fila, y son estas secuencias en donde se ve el movimiento, inclusive las fotografías están movidas porque no están posadas, y al no estar posadas las cámaras de la época no permiten demasiado, ¿no? Bueno, y hay muchas otras más, pero esas son algunas. Ahorita que me encuentre otra, las voy a ir pasando y pues de repente que nos encontremos algunas, pues nos podemos detener en ellas, ¿no? Pero quería enseñarles esta secuencia de baile de la que hablaba Gaby hace un momento, que pues que no es tan común y que reproduce esta cotidianidad del cabaret, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más del público? Miren, esa es la que les platicaba hace rato. Que siempre se asocia tanto rumberas, pataclanas, exóticas, y las que hacían las del burlesque también, ¿no? Las del burlesque, como Lin May, que también es exótica, ¿no? ¿Por qué tienen esa atracción con los políticos? ¿Y en qué momento viene? Yo sé que esa es la parte como oscura, antropológica de las rumberas. ¿Será porque, digo, sí son muy guapas, pero también en la calle hay guapas, ¿no? Pero como que hay una atracción, ¿no? Claro. Bueno, allí se instala un imaginario en torno a ellas que se convierte en, pues en que se transforma en un objeto de deseo, ¿no? O sea, finalmente es un imaginario construido en torno a estas imágenes, lo que prolifera, lo que todavía llega hasta nuestros días. Es como la imagen del pachuco. Bueno, no sé, si no te contesto me dices, si me estoy desviando me dices, como la imagen del pachuco. El pachuco no es en aquel momento no era nada más Tintán. No era nada más la representación, así que tenemos en el imaginario este pachuco estéticamente construido, que finalmente es Tintán en la escena, ¿no? El pachuco era, en la nota roja, era el padrote, no era el proxeneta. El pachuco fue el Tarzán, el pachuco era también el hombre que está explotando a la prostituta en Víctimas del Pecado, ¿no? Entonces tienen pues una presencia también en el ámbito de la política. Pues usted puede decir, por ejemplo, en el caso de las rumberas, así como se les censuró y se les denostó en la opinión pública, así también ellas fueron tratadas como una clase privilegiada por los políticos. No había fiesta en la que no estuviera Ninón Sevilla. De hecho, cuando llega Tongolele a México y empieza a ir a las fiestas, Ninón Sevilla se enoja tanto que les dice a los empresarios, si invitas a esa, yo no regreso, ¿no? Y entonces Tongolele, que de hecho llegó muy joven a México y empezó a actuar muy joven, o sea, tenía 15 años cuando empezó, en el 46, cuando empezó a actuar en México, pues no iba, ¿no? Simplemente, pues, pero sí se vuelven como objetos codiciados, sí, objetos de deseo. Y bueno, seguramente tuvieron muchos amoríos con personas importantes, ¿no? Aunque eso no es finalmente lo que sea lo trascendente, más trascendente, ¿no? Pero sí tenían vínculos con la clase política explícitamente, ¿no? Y eso lo ves en revistas como Cinema Reporter, por ejemplo, que registra también la cotidianidad de la presencia de las rumberas. Tú ves claramente cómo María Antonieta Pons, Ninón Sevilla están con Azcárraga, están con los grandes cineastas, están con los políticos en eventos públicos, en fin, siempre participaron de esta misma vida ya pública de la política, ¿no? De este mundo de los políticos, pues, ¿no?
Bueno, adelante y ahorita leemos esta. ¿No? Para mí, al igual que la lucha libre, es interesante que ese aspecto cultural permea características de la cultura mexicana, ¿no? De la civilización mexicana. Se me hace muy interesante ser descriptivo este enfoque de la mujer, pero yo en una pregunta que le daba, por ejemplo, yo estoy intentando encontrar si hay alguna investigación en donde se nexe o se informe sobre el desarrollo de esa doble moral y de ese doble negocio que ha permeado hasta nuestros días. El caso de la gaviota no es una excepción. Y si nosotros vemos al cúmulo de grandes gente que se reunía, gente culta, escritores, pintores que se reunían junto con ellas y junto con políticos, podríamos tal vez explicarnos o podríamos averiguar por qué México, el mexicano o la sociedad mexicana conserva esa doble moral de denostación de la mujer, pero de decir que la has liberado, cuando en realidad hay juegos muy interesantes en ese, es que liberaste, esclavizaste más y la sojuzgaste más. ¿Habrá alguien que lo haya investigado? Sí, Ella, sí. Bueno, no, igual no con esa larga duración, pero me está metiendo la provocación para llegar a la gaviota. Pero bueno, durante los años 40 y 50 pues está un libro que se llama El Mapa Rojo del Pecado, y ahí tratamos de dar cuenta precisamente, me decían cuando me estaba haciendo el libro que más que doble moral son dos morales, ¿no? Pero sí, o sea, sin duda alguna se refleja, ya sea doble moral o dos morales, ahí se ve claramente escenificado. El ejemplo que les ponía de la esposa de Ávila Camacho involucrada en la Liga de la Decencia, y por otro lado Maximino Ávila Camacho con toda la venia del hermano abriendo burdeles aquí en los entornos de San Ángel, ¿no? Hubo unas políticas de higienización que tratamos allí en ese libro con más detalle, que empujan a los antros más populares hacia tratando, viéndolos como lugares que afeaban las calles de la ciudad, hacia otros entornos, el centro histórico, mandándolos según a espacios marginales, cuando en Avenida de los Insurgentes se empiezan a abrir los grandes centros nocturnos, con finalidades similares, ¿no? Entonces sí, desde luego hay un registro de esta doble moral practicada por los políticos, y esta asociación cada vez que encontramos cada vez más vinculada, pero en los años 40, cuando Miguel Alemán ya es declarada, entre los medios de comunicación y los espectáculos y la clase política, un vínculo que hasta la fecha sigue siendo pues, un vínculo que sigue vigente, ¿no? Totalmente vigente. Bueno, tenemos otras dos preguntas, Gaby. Una, Luis también, el que quiera contestar. Por un lado, ¿qué relación hay de estas mujeres con la liberación femenina, digamos, o la liberación sexual? Sí, esa es una de las preguntas. Y otra de ellas es si han estudiado también a los travestidos, a los travestis, qué papel tienen en este imaginario y en esta realidad nocturna de la ciudad. Bueno, con la liberación sexual es evidente, ¿no? O sea, es evidente que muchos de estos espectáculos están muy sexualizados y la protagonista es la mujer. Entonces, y no siempre hay un hombre como de relleno, como decían. Entonces, habría que estudiarlo con calma, pero lo que se ve haciendo la secuencia fotográfica o el recorrido en la imagen, que es lo que yo hice a fin de cuentas sin ser especialista en el tema, es muy evidente. O sea, no se necesita ser especialista en el tema para darse cuenta que hay una relación muy fuerte entre esta, pues en esta expresión corporal, estos vestuarios, salir al escenario, apropiarse del escenario
desde el cuerpo de la mujer y desde la misma sexualidad, con la liberación sexual, con la doble moral que eso implicaba. O sea, va para los dos lados, pero sin lugar a dudas contribuyó, les digo, sin ser especialista en ese tema, lo que yo vi en esta aventura, este recorrido de un par de años, de estar dialogando con las imágenes y con las expertas del tema, es evidente, ¿no? No hay más, o sea, puedo decir, sí, hay una relación directa con este apropiarse de los escenarios, con después el apropiamiento de la expresión femenina y la expresión sexual y la propia sexualidad de la mujer. Entonces, la respuesta ahí es sí, ¿no? Sí hay una relación directa. ¿Cuál? Pues habría que investigarla y ver los matices y ver muchas otras cosas, pero yo puedo contestar desde mi experiencia que sí hay una relación directa con eso, ¿no? Claro, yo diría también que esto exactamente, o sea, más bien refrendaría esta posible lectura de vincularlo con el tema de la revolución sexual a través de lo iconográfico, ¿no? Y sabiendo de la biografía de algunas de estas actrices, cómo ellas participaron de sus propias expresiones. En el caso de Ninón Sevilla es declarado, ella hacía sus coreografías y diseñaba sus vestuarios, eso es literal. Si uno ve películas como Yambao, que ya es una expresión así ya más relacionada con la santería, ahí ves a Ninón Sevilla declaradamente participando de absolutamente toda la narrativa de la película, y eso pues va más allá, ¿no? Y en el caso de los travestidos, sí, ahí en las mejores expresiones, las mejores evidencias que hemos encontrado de esto, en el caso, en los años 40 y 50 es en La Nota Roja, precisamente. En La Nota Roja se hablaba de los travestidos como el tercer sexo, y se hacían racias a los antros donde había personajes vinculados al tercer sexo, y se hablaba del el tercer sexo se va de parranda, ¿no? Y entonces relatan la racia, relatan cómo los personajes, por ejemplo, estaba vestida la María Félix, la Dolores del Río, etcétera, ¿no? Y bueno, cuentan, hay incluso notas periodísticas que no llegan a los de Mujercitos de Alarma, notas periodísticas de los años 40-50 que entrevistan a los propios actores de estos escenarios de racia, ¿no? O sea, cuando llegan a la delegación, los reporteros se agolpan con ellos y incluso se dieron a la tarea de recuperar sus propias historias. Entonces, contrario a lo que también había sido un canon, que La Nota Roja era un periodismo denostado como fuente para la historia, a nosotros nos ha servido para reconstruir precisamente esos grupos sociales que no encuentran voz en otros medios convencionales, ¿no? Iconográficamente es curioso porque hay muchísimas fotografías de transvestis y la mayoría están en separos de la policía. O sea, están en los separos, están en estas detenciones, y los fotógrafos de Nota Roja les piden que posen. Y entonces son imágenes muy fuertes en las que hay en algunas expresiones se adivina una especie de reto. Yo escribí hace poco un artículo sobre eso, también iconográfico, sobre las fotografías de los separos. Hay muchísimas. Y si son los mujercitos, o son las vestidas, o son los personajes, y había en Nota Roja, pero la fotografía de esos personajes no está en los escenarios, o hay muy poco, o yo no he encontrado casi nada, pero hay muchísima en los separos. Y entonces ves el grupo de los 5 o 6 transvestis posando todos hacia la cámara, en general con una actitud muy retadora o muy sonriente, aunque los ves con el ojo morado, pero sonriendo, ¿no? Como retando. Y luego cada uno, entonces hay muchas imágenes. Vale la pena darse un clavadito en algunos archivos, buscando en las delegaciones. Esas fotos a los transvestis los van a encontrar fotografiados en las delegaciones, no en los escenarios, o casi no en los escenarios, pero sí hay mucha fotografía no está en esta exposición porque no fueron parte de esta narrativa, pero sí hay, y es muy interesante, sobre todo por el entorno, porque ves de repente la fotografía del
del travesti, y atrás ves a dos borrachos golpeados, ¿no? O cositas así que hacen aún más sórdido pues esa experiencia que debe ser muy dura, ¿no? De ser travesti en los años 40, travesti del espectáculo en los años 40, debió haber sido aún más sórdido que ser rumbera o bataclana, ¿no? Bueno, ¿algún otro que se anime a preguntar? El señor. Ya que hablan de las rasgas, bueno, pues muchos nos hemos enterado aquel apelativo calificativo del 41 que se da por el yerno de don Porgines, ¿no? Claro. Eso es por una parte, pero por otro lado, a mí me llama la atención cuando alguien preguntó por qué han desaparecido las rumberas, en fin. Yo siempre he asociado al escenario con ellas. El cabaret era clásico y de los teatros sucesivos. Y a mí me llama mucho la atención que, bueno, sí, desapareció, pero no hacemos nada por su preservación. No hacemos nada por la preservación, porque todos sabemos ahora que lo último de esos escenarios es el Blanquita. Bueno, ha habido intentos de su preservación, de recuperarlo. Desapareció el Salón México. Y hubo una reproducción por ahí cercana, ¿no? Del Salón México. Pero el Teatro Blanquita ahí está. Yo diría, ustedes como investigadores y doña Gabriela y ahora el influyente Pedro Salmerón, bueno, pues ganan algo, no nada más por la memoria a través del net, sino para recuperar esos espacios. Claro, bueno, sí ha habido algunos esfuerzos, por ejemplo, de recuperación del Teatro Blanquita. Yo lo supe personalmente por quien dirigió el fideicomiso del Centro Histórico en los últimos años, no ahorita ya hubo cambio de director, pero previamente hubo negociaciones por parte del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del fideicomiso para recuperar el Blanquita. Es complejo, o sea, es compleja la recuperación del Blanquita, en principio porque la heredera de todo ese predio, no nada más donde está el Teatro Blanquita, sino todo el predio, es una mujer mayor que dejó, que no tiene descendencia, y entonces es una mujer, Margo, es la heredera pues de la familia de Margo Su, quien se quedó con los derechos, con la herencia, pues, ¿no? Y entonces, bueno, recibió muchas ofertas de parte de muchos empresarios, de mucha gente, estaban trabajando en esa recuperación, yo ya no sé qué finalmente quedó, pero el entorno era un entorno complejo. Porque se ha vuelto el Teatro Blanquita, si ustedes pasan por allí, frente al Teatro Blanquita se ha vuelto, hay una comunidad de gente sin casa que vive ahí, ¿no? Entonces esto es complejo, o sea, socialmente es compleja la recuperación, ya no nada más física del Teatro Blanquita, sino socialmente es complejo qué hacer con esta gente que vive ahí la gente, ¿no? Entonces es complejo, o sea, el tema del Teatro Blanquita es complejo. Creo que lo que más pudo hacerse fue en el Teatro de la Ciudad, y en el caso del Salón México lo que se hizo finalmente, que se convirtió en un centro cultural que ahorita tiene mucha vigencia, ¿no? Sin embargo, el cabaret no dejó de existir, o sea, ahorita hay un auge del cabaret impresionante, hay una oferta de cabaret diversa, variada, adaptada a nuestro tiempo. Hay una oferta del teatro queer, por ejemplo, ahora yo voy, así entrevisto a los queer, tengo un alumno que es drag queen, ¿no? La entrevisto, porque no es travesti, no es exótica, no es una drag queen y traen otra propuesta, y entonces no es que haya, o sea, cambió la escena, cambió, y heredaron algunos moldes de ese teatro de cabaret, lo vemos con las reinas chulas en el cabaret ahí en Coyoacán, algunas partes de la técnica de ese cabaret, de ese antiguo cabaret, lo recuperan ellas, el teatro contestatario, del cabaret subido de tono, pero se adapta a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces ahorita hay una oferta grandísima, incluso hay un festival de cabaret anual
que uno puede ver así la cartelera y son así 150 agrupaciones de cabaret diferentes. Bueno, a mí me invitó hace una semana y yo estoy muy honrada con la invitación de la directora de un grupo de cabaret que se llama Las Malinches a festejar su aniversario ahora el 24 de febrero, entonces yo voy a ir encantada de la vida a verlas y su propuesta es una cosa muy ecléctica, no muy adaptada a estos tiempos, pero que recupera, digamos, moldes, modelos, planteamientos de ese viejo cabaret, ¿no? Yo diría que bueno que las cosas cambien, ¿no? Pues hay que revitalizar esa escena también, aunque desde luego no olvidarla, o sea, también por eso hacemos estas investigaciones, por eso surge Lentejuelas en la Noche, ¿no? Para no olvidar que este es un paradigma, pues, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, para nosotros, ¿no? Sí, justamente iba a decir yo que los investigadores aquí presentes están tratando de recuperar esa época, ¿no? Y bueno, esta reunión que tenemos hoy, este diálogo, también es para recordar y para fijar en la memoria que existió una época en donde existieron estas personas y que nos dejaron, nos sembraron cambios, y que de alguna manera a lo mejor no nos damos cuenta, pero en el inconsciente tenemos todas estas imágenes que nos hacen lo que somos hoy, ¿no? La cultura popular, bueno, pues va dejando huella en nosotros, lo queramos o no, ¿verdad? Bien, pues agradezco muchísimo a toda la gente que se dio cita esta tarde-noche, y sobre todo, bueno, al equipo, a todo el equipo del INERM, porque estos eventos se hacen gracias a todo un equipo de personas que están grabando, que arreglan aquí el espacio, que diseñan los pósters y demás. Así que muchas gracias a todo el equipo y bueno, me honro en entregar un reconocimiento a nuestros invitados de esta tarde, a la doctora Gabriela Pulido. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México otorga el presente reconocimiento a Gabriela Pulido por su valiosa participación como conferencista en la mesa de diálogo Rumberas y Bataclanas en México, una historia. Gaby, muchas gracias. Y también a nuestro querido amigo Luis Arturo Salmerón por su valiosa participación como conferencista en la mesa de diálogo Rumberas y Bataclanas en México, una historia. Luis Arturo. Bueno, creo que una charla muy interesante que podríamos seguirla. Hay mucha tela de donde cortar y nuestros amigos están muy preparados, pero los dejamos para que podamos tener una segunda parte y invitarlos nuevamente. Y ahora los invitamos a pasar a un vino de honor a nuestro patio y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Antes de que se vayan, espérenme porque tengo anuncios que hacer, si no me van a regañar. Mañana martes 12 de febrero proseguimos con el curso La Cuestión Agraria en México, siglo XIX y XX, con la participación de nuestro compañero David Guerrero Flores, quien analizará la problemática del campo, las ciudades y la minería en la primera mitad del siglo XIX. El miércoles 20 de febrero les hacemos una cordial invitación para que asistan a la conferencia Fronteras y Geopolíticas en América del Norte, bicentenario del Tratado Onís-Adams. Contaremos con la participación de Josefina Zoraida Vázquez, Miguel Soto Estrada, Raúl González Lezama y Graciela Fabián. Y bueno, no se pierdan nuestros programas de radio. El sábado, Historia del Pueblo Mexicano, a cargo de Pedro Salmerón y Felipe Ávila, de 9 a 10 de la mañana. El domingo, La Hierbabuena, revista cultural radiofónica, conducido por una servidora y por mi compañero Luis Aguilar, el domingo a las 9. Y síganos en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Gracias, buenas noches.